Estamos de regreso en Arica Informa junto al diputado Enrique Lee Flores. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy buenas noches, Luis, a todos los seguidores de este noticiero. Recién conversábamos con el senador Durana y decíamos que esta semana ha sido bastante noticiosa, especialmente a la Cámara de Diputados, con el tema del quinto retiro. ¿Qué le pareció este rechazo? Bueno, lo habíamos conversado el viernes anterior, ¿se acuerdan? Que usted había señalado que es muy posible, dijo que a lo mejor ninguno de los dos retiros se pueda aprobar. Bueno, y así fue. Nos adelantamos Lo nuevamente. adelantamos. Mira, mi voto lo tenía anunciado ya hace mucho tiempo, porque yo creo que en política no pueden haber sorpresas, Luis. A la gente le molesta las volteretas, los cambios de opinión, lo que era argumento válido en un mes, al otro mes deja de ser válido. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Los argumentos para que las personas usaran su ahorro previsional estaban. ¿Cuáles eran? Un estallido social y político, el más violento que tuviéramos memoria después del retorno a la democracia, que tuvo daños económicos a muchos emprendedores en todas partes de Chile. Se le suma una pandemia que ninguna de las generaciones, los niños, los adolescentes, los adultos, los mayores, nadie pensó ser protagonista en su vida, y la vivimos, en pandemias que ocurren una vez cada 100 años, y se le suma los efectos económicos de una guerra de alcance internacional. O sea, los argumentos están. Y nosotros dijimos, yo al menos lo dije así, voy a seguir siendo partidario de los retiros, porque las veces anteriores también había sido partidario, no era diputado, pero tenía mi opinión en las redes sociales. Lo mantenía en caso de que el gobierno no fuera capaz de llegar con ayuda a las personas, a las familias de clases medias y de menores ingresos. Como por ejemplo lo que ocurrió hace un mes atrás cuando el gobierno llegó con un proyecto de MEPCO, de incremento al MEPCO, que significaba amortiguar el alza de las bencinas y el petróleo, que está bien, pero dejaba fuera el gas licuado y otros combustibles de uso familiar como el queroseno y la parafina, que lo usan muchísimo en el sur para calentar los hogares. Entonces ya ahí había una señal de falta de medidas económicas concretas, contundentes en las familias. Y cuando el Estado no llega con esa ayuda económica, entonces ¿cómo tú le privas a la familia a salvaguardarse ocupando, echando mano a su propio ahorro previsional? ¿Qué es para el futuro? Claro, como dijo el presidente, pan para hoy, hambre para mañana. Pero, señor presidente, la gente tiene hambre hoy, y sobre todo la gente que votó por usted, señor presidente, tiene hambre hoy día. Por lo tanto, esa gente tú no le puedes decir que el pan de 800 pesos le va a subir a 1.200 o a 1.500, porque ni siquiera los 800 pesos lo tiene. Entonces, yo creo que hoy día el costo de esta decisión de gobierno de echar abajo el quinto retiro, porque digámoslo, ese proyecto alternativo fue un verdadero misil que se envió a un avión cargado de esperanza de millones de chilenos que contaba con esa plata. Y el proyecto que presenta el gobierno, en el fondo, fue desestabilizar ese otro proyecto del quinto retiro sin letra chica, y ambos se vinieron abajo. ¿Qué es lo que queda ahora? Bueno, rogar de que el gobierno rápidamente nos haga llegar al Congreso las medidas económicas, pero medidas contundentes, concretas. Hace poco, el lunes, se anunció un plan económico, pero que no entibió el ambiente a nadie. No es concreto, no es contundente. Por lo tanto, ese gran argumento que se dibujó en los pasillos del Congreso y del Gobierno, y que muchos partidarios del Gobierno empezaron a repetir como loro, esto de la inflación, Luis, no es tal. La inflación ocurre en diversos países del mundo hoy día con economías mucho más estables, porque hay factores que no son solamente el tema de un retiro de ahorro previsional. El alza de los precios también ocurre por otros factores que el gobierno, este propio gobierno, está descuidando, y Dios quiera que se den cuenta de eso. Si yo soy productor y me están robando mi producción, finalmente la que alcanza a rescatar va a estar con un precio más alto, porque el costo de producción va a ser más alto, producto de los robos, de los incendios, de la inestabilidad y la desconfianza en la economía. Hay anuncios del gobierno que producen mucha inestabilidad. Mira, en el tema de salud, solamente con esto termino la idea. El gobierno anunció el fin de la salud privada en plena campaña. ¿Qué pasa cuando un presidente, un gobernante hace ese anuncio y gana? ¿Los inversionistas van a querer seguir invirtiendo? Obviamente no, si nadie quiere ese aumento exagerado del riesgo de la inversión. ¿Qué pasa con ese 30% de personas que solucionan su problema en la salud privada?
a esta verse debilitada, va a tener que sobrecargar necesariamente la salud pública, Bueno, los se está viendo en hospitales. en la Constitución también. Entonces, yo creo que, mira, el propósito que está detrás puede ser muy noble. Yo no tengo duda de eso. Yo dudo que alguien quiera destruir un país de esta forma. Pero hay que tener sentido común y un poquito de sensatez. Mira, yo he visto últimamente a muchos políticos que se auto han definido, parece, como expertos en economía. Ya hablan de economía, ya hablan de inflación, con mucha soltura. Tal como yo recuerdo, hablaban muchos políticos, alcaldes, diputados, senadores, de salud, salud pública, eran expertos en virología, en vacunas. Oye, yo decía, pero ¿de dónde saben tanto estos señores? Y se caían una y otra vez, decían una cosa una semana, la semana siguiente estaban en desacuerdo, pedían que se cerrara la frontera, la semana pedían que se abriera, etc. En economía pasa lo mismo. Y resulta que la economía es bueno que lo sepamos comprender desde el sentido común. Si aquí no vienen al caso ni los porcentajes ni las cifras. Si usted es productor, un pequeño emprendedor, que significa que tiene un costo de producción. ¿Qué es el costo de producción? Tiene que pagarle un personal a su gente, que no va a ser mucha gente, porque una pequeña empresa, pequeño emprendimiento, los materiales que tiene que comprar, los costos de los servicios asociados, el arriendo o los dividendos de la infraestructura que tiene que concretar. Si cualquiera de esos elementos sube, el valor de su producto final va a subir. Y eso no necesariamente va a ser producto de la inflación. La inflación ocurre cuando hay un aumento de circulante en la economía. Aquí el circulante puede ser el mismo, pero si de repente usted es productor, por ejemplo, de muebles, pero el recurso madera le está saliendo más caro porque en el sur están quemando los camiones y están matando a la gente que produce y que cuida de los bosques, entonces finalmente a usted le va a llegar la madera más cara y su mueble va a ser más caro. Y su emprendimiento va a fracasar. Si a usted le exigen el día de mañana que a sus trabajadores tiene que pagarles por secretaría un determinado sueldo mínimo, pero así como una orden de secretaría, como digo, usted a lo mejor lo va a querer hacer, lo va a intentar hacer. ¿Quién no quiere tener bien pagados a sus trabajadores? Pero si ese aumento del salario significa que su costo de producción supera un límite de competencia en el mercado, su emprendimiento va a fracasar. Y junto con su emprendimiento fracasado, se van a quedar sin trabajo esos pocos empleados que usted tenía y mantenía. Entonces, en economía muchas veces 1 más 1 no es 2. Y no es bueno que en el Congreso y en el gobierno nos llenemos de técnicos en economía, sino que también hay que hacer política. Y la política también incluye el tener esa sensibilidad de percibir lo que la gente también quiere. El gran daño que tuvo el gobierno a raíz de su decisión de mantenerse firme en contra del quinto retiro es que hoy día gran parte de la población que votó por él ya no confía en el actual gobierno. Bueno, hay harto tema para conversar, diputado. La próxima semana va a estar en Arica porque tiene su semana distrital, ¿no? Sí, vengo llegando ahora, toda la semana vamos a estar en el distrito conversando con organizaciones, precisamente estos temas que son contingentes. Es muy importante, y así se lo he hecho saber a las autoridades de gobierno, yo he sido siempre un partidario de que a los gobiernos les vaya bien, no solamente espectador, ojalá que les vaya bien, eso es como un discurso hasta políticamente correcto, sino que a mí me gusta además ayudarlos concretamente. En reuniones con el ministro de Economía también se lo planteé así. Pero cuando uno entrega ese apoyo, es un apoyo no solamente en decirle sí a todos, sino también exigirle que hagan las cosas bien. Yo creo que tiene hoy día el gobierno que caminar en el sentido de devolver las confianzas, trabajar en los temas de seguridad y delincuencia en forma decidida, que es otro de los grandes anhelos. Ya si dejamos el quinto retiro de lado, ¿cuál es el segundo gran anhelo de la población? Tema seguridad. Que se vuelva a vivir tranquilo en este país, en esta ciudad, en esta región. Y yo creo que el gobierno tiene que hacer todos esos esfuerzos en ese sentido. Se lo vamos a exigir también, por cierto, y la próxima semana, Luis, si quieres, vengo a entregarte todo el resultado de las diferentes conversaciones que vamos a tener con los gremios. El lunes tenemos anunciada una paralización, sí. Dios quiera que no tenga ningún tema de desorden ni destrozo, pero es la gente que se está manifestando, también vamos a estar acompañándolo y el próximo viernes estaremos acá comentando. ¿Te Perfecto, parece? Ningún problema. Muchas gracias por acompañarnos, diputado, que esté muy bien. Vamos a una pausa, después de conversar con el diputado Enrique Lee y ya estamos de regreso con más noticias.